Todos estamos. Ella Hoy está, no me sí. permite. Vale, entonces, mi profe Eugenia, empezamos. Yo voy a empezar con la grabación, ¿vale? Eh, sí, ya podemos empezar, César. Entonces aquí ya ven ven todos la presentación. ¿Sí se está bien? Sí, se está viendo muy bien. Ah, bueno. Entonces, César, inicia, nos presenta o presenta, hace la presentación, César, por favor. Vale, muy bien. Muy bien, todos sean ustedes bienvenidos a esta, nuestra segunda web del curso de acción psicosocial y en la comunidad. Esta vez vamos a estar hablando ya de un momento muy importante en el diseño del curso, que son precisamente los modelos de intervención que potencializan todo este accionar de la comunidad como intervenciones psicosociales. Esta misma intervención nos va a dar a nosotros todas las garantías de cómo reconocer, cómo construir estos mismos objetivos, la parte de la observación de comunidad, las estrategias mismas que se implementan dentro de la comunidad. Así Estamos que grabando, César. sí, estamos Colocado. grabando en este momento, estamos grabando. Entonces, sean todos pues bienvenidos a este nuestro encuentro de nuestra segunda web de la red de curso de acción psicosocial en la comunidad. Quiero presentarles de nuevo a todo el equipo de trabajo. Muy bien, tenemos a la profe Belciliana Vanegas, ella está en el CEAD de Popayán. Hoy estará también con nosotros en la intervención. Eh, bueno, cualquiera del equipo. También está con nosotros Carmen Noreña de Arjona, del CEAD de Ibagué. También nos va a acompañar la profe Erika Palacios, del CECAP de Quibdó. La profe Diana Milena Vargas, del CECAP de Facatativá. Si de pronto hay alguno que está por allí conectado de cualquiera de estas regiones. La profe Marta Liliana Sánchez, del CECAP de Zipaquirá, una ciudad maravillosa. Nuestro director, que es el profe Shooter González Rosso, del CEAD de Acacías, el profe Mario Fernando Rodríguez, del CEAD de Popayán, y quien les habla, César Augusto Victoria, del Centro de Innovación y Productividad de Dos Quebradas. Sean entonces bienvenidos. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema el día de hoy. Mi profe Carmen Eugenia Noreña, bienvenida a nuestro encuentro. Bueno, buenas tardes para todos, compañeros y estudiantes. Mi nombre es Carmen Eugenia Noreña Arjona, pues me dicen Eugenia porque siempre me renombro Eugenia, ¿no? Siempre, pues casi todos me dicen Eugenia. Entonces, el tema que me toca es alcance y estructuración, objetivos y justificación. Bueno, entonces tenemos los objetivos. Según Ander Eng 2000, en su texto de cómo elaborar un proyecto de intervención, los objetivos responden a la pregunta que se hace y tienen como fin tratar de indicar el destino del proyecto o los efectos que se pretenden alcanzar con su realización. Conformar el elemento fundamental son el fin de la propuesta, la directriz o hilo conductor, ya que expresan los logros definidos que se busca alcanzar. O sea, ¿qué explica? Que los objetivos es lo principal que tiene una intervención y es el cómo se va a alcanzar la propuesta. Es el fin y la realización de todos esta intervención. Ningún proyecto adquiere su significado pleno si no se produce una clara definición y explicitación de los objetivos a alcanzar. La buena formulación del objetivo principal y de los objetivos específicos es garantía de elaborar un buen proyecto
ya que en torno a los objetivos se da coherencia interna al conjunto de actividades que compone el proyecto y la eficiencia en los costos y tiempo. Es conveniente hacer una distinción entre los objetivos principales o general y los objetivos específicos o complementarios. Escúcheme que no he abierto la cámara. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar, no? Hablamos a intentar de que entiendan que el objetivo general es lo principal en el proyecto, o sea, la acción principal que se va a alcanzar en el proyecto. Y los específicos es el paso a paso para alcanzar la acción del objetivo general. Entonces aquí explicamos, objetivo general es el propósito central del proyecto. Se redacta con un verbo en infinito, de forma coherente. Debe estar compuesto por los mismos elementos de la temática planteada, o sea, la problemática, el concepto, la población y el lugar y el tiempo. Es más teórico que operativo. Ha de ser una propuesta coherente y pertinente que apunte a la solución del problema. Responde al qué, con quiénes y desde dónde. Los objetivos específicos son ulteriores especificaciones o pasos, como estábamos diciendo, son los pasos poco a poco para llegar al objetivo general. En determinadas circunstancias de carácter intermedio que hay que dar para alcanzar o consolidar los objetivos generales. Debe ser tanto como el objetivo general o la implementación de la temática requerida. Son el desglobe del objetivo general. Son los logros intermedios. Se convierten en las metas o resultados esperados del proyecto, que llevan a las actividades a realizar dentro de la ejecución del proyecto, que a cabalidad permitirán cumplir su propósito. Dependen de las temáticas que se requieran plasmar en la intervención, es decir, que todo esto depende de la metodología. Hay que tenerlos formulados para diseñar las estrategias y sus técnicas a implementar. Estos objetivos dan origen a las acciones, son el puente entre lo conceptual y lo metodológico. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los objetivos, ¿no? Aquí ya, pues en esta presentación se explica lo que son los objetivos, o sea, es la parte primordial de la intervención. Les voy a dar unos ejemplos de objetivos de verbos para realizar los objetivos generales, por ejemplo. Podemos aplicar verbos como analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, contrastar, crear, definir, demostrar, desarrollar, describir, diagnosticar, enumerar, establecer, evaluar, explicar, examinar, formular, fundamentar, generar, identificar, inferir, mostrar, relatar, replicar, reproducir, revelar, plantear. Estos son unos ejemplos, pero ustedes deben mirar qué acciones son las que van a hacer según su problemática, ¿no? Son ejemplos que les doy como para que, porque en sí cada objetivo lleva un verbo, ¿no? Como digo, los específicos llevan unos verbos y los objetivos llevan otros, los generales llevan otros. Ahora vamos a hablar de los específicos. Entonces, unos ejemplos de verbos sería advertir, analizar, basar, calcular, calificar, categorizar, componer, contextuar, considerar, ¿no? Determinar. Ustedes, según su problemática, van
escogiendo los verbos que van a trabajar. Bueno, entonces ahora vamos a mirar lo que es la justificación. La justificación es una parte complementaria del planteamiento del problema. Nosotros tenemos un problema, entonces, ¿qué justificar? Hay que justificar por qué vamos a hacer esta intervención y cuál es nuestro problema. Pues en este punto se describe y explica el para qué de la intervención. Debe realizarse de manera concisa, con suficiente argumentación, con el fin de aclarar la importancia de la intervención y su pertinencia. Entonces aquí vamos a responder la pregunta, ¿para qué sirve la intervención? Entonces, ¿para qué nos va a servir la intervención? La mayoría de las intervenciones psicosociales se realizan con un propósito definido y ese propósito debe estar claramente consignado y tener todo el valor y peso que permita justificar su realización. Algunas de las preguntas que se responden son, ¿por qué es conveniente realizar la intervención y cuáles son los beneficios que se derivan de ella? Sampieri, Fernández y Baptista, 1991. Se puede agregar que la justificación debe responder qué se espera lograr con la intervención, cuáles son sus metas, qué efectos y qué impacto tendrá en la población. Es decir, es un para qué en dos sentidos. Uno de los que se beneficia a la población directamente intervenida con este proyecto y dos, cuál es el beneficio en términos de transformación social o desarrollo de la población donde se realiza el trabajo. O sea, que en la intervención deben haber unas metas. ¿Qué efecto y qué impacto tendrá en la población? Es decir, es un para qué. Tenemos dos sentidos, ¿no? Ahí lo explica que son dos sentidos. Uno, ¿en qué se beneficia la población directamente? La que vamos a intervenir en este proyecto. O sea, la comunidad en la que vamos a trabajar. Y dos, ¿cuál es el beneficio en términos de transformación social o desarrollo de la localidad donde se realiza el trabajo? ¿Cómo vamos a beneficiar esta comunidad? En este sentido, la justificación de los proyectos de intervención psicosocial siempre tienen que incluir, como mencionamos en la parte anterior, el hecho de que su aplicación permite en un menor o mayor grado un proceso de transformación social, es decir, que los participantes y actores de la intervención puedan mejorar su calidad de vida, su bienestar personal y colectivo, y que contribuyan a una mejor sociedad y desarrollo humano. Entonces, es la parte en que nosotros vamos a trabajar. Nosotros en los instrumentos, nosotros aplicamos unos instrumentos, ¿cierto? Aplicamos en el paso anterior unos instrumentos, que fue el árbol de problema. En el árbol de problema, entonces, nos indica cuál es la problemática que nosotros vamos a trabajar, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Recuerda que hicimos un análisis de estos instrumentos. El otro fue el mapa parlante, el otro fue el mapa de actores. Esto fue un diagnóstico, o sea, aplicamos estos instrumentos para tener un diagnóstico. Y referente a este diagnóstico, entonces, ¿cómo vamos a plantear, cómo vamos a diseñar estas acciones para poder intervenir o hacer esta intervención? Entonces, es como la parte que nosotros debemos mirar, que si ya tenemos este diagnóstico, que es el diagnóstico rápido participativo, o el diagnóstico participativo contextual, ¿no? Ya lo tenemos, entonces ahorita vamos, ¿para qué debemos hacer una justificación? Entonces hay que tener presente cómo vamos a elaborar esta justificación. Bueno, entonces, estudiantes, quiero que alguien me diga
si tiene dudas, si quieren intervenir o algo, o si no, para seguir con la otra intervención. Compañera, Sí, señor. si me permites un espaciecito, yo quisiera hablar un poco de lo que se ha encontrado en los objetivos que hemos estado revisando. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Ya le doy. Entonces, uno es que en los objetivos ustedes tienen que tener muy claro el horizonte de la intervención, ¿verdad? Muchas veces ustedes han colocado objetivos como aplicar los instrumentos, el árbol de problemas y eso, digamos que se considera parte de la instrucción que se da en la guía, ¿verdad? Sin embargo, el objetivo general eh, vincula el cómo, el para qué, a través de qué, cuál va a ser el beneficio. Y veo que en los objetivos que hemos estado leyendo de los estudiantes está un poco más, como lo decía ahorita, orientado hacia la aplicación de los instrumentos. Entonces, aplicar el árbol de problemas a la comunidad para identificar el problema, para identificar cuál es lo más sensible de la comunidad. Entonces, ese objetivo les debe permitir a ustedes un alcance de lo que se va a intervenir, de lo que ustedes están observando como esa problemática y además apoyado con los instrumentos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, el objetivo general me da la idea de esa ruta, de eso que yo quiero conseguir y los objetivos específicos, ¿cierto? Los objetivos es cómo voy a hacer, cómo voy a llegar a ese objetivo general. O sea, los pasos que me van a permitir a mí cumplir con esa meta, con esa visión que yo me planteo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ese objetivo general entonces debe vincular el cómo, con quién, a través de qué a través de qué, cómo voy a realizar, intervenir, cómo voy a modificar esa realidad que están evidenciando la comunidad en particular, ¿verdad? Entonces es muy importante tener claro que ese objetivo general es esa mirada que yo tengo que me va a llegar a alcanzar un propósito. Y los objetivos específicos me van a ayudar a cumplir esa meta, digamos, que yo tengo claro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el general, el qué, cómo, qué se va a beneficiar, a través de qué es lo que se va a realizar, con quiénes se va a realizar, vincular, porque muchas veces no se menciona ni la comunidad, ni a través de qué, ni cómo, ¿cierto? Entonces, ese objetivo general vincula todo eso. Y los específicos nos ayudan a llegar a esa... A esa meta que estamos pensando. Ahora, la justificación, pues precisamente como lo decía la compañera, es determinar cómo se hace pertinente o por qué se hace pertinente que se trabaje en esa problemática. Si se ha hecho algún acercamiento frente a la problemática, si antes se identificó esa problemática o no, y en dónde nos damos cuenta de eso. Pues en los mapas parlantes, porque nosotros vimos la historia, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cómo esa comunidad están observando esa problemática. Entonces, esa justificación me debe dar a entender en dónde se fundamenta, por qué es importante que en esa comunidad se trabaje esa problemática, ¿verdad? Entonces, ahí que se ha trabajado, qué acciones se han hecho previas o por el contrario la comunidad no había notado esa problemática, ¿cierto? Entonces, si lo había notado, ¿qué había pasado con eso? Si se habían hecho cambios o la misma comunidad se adaptó a esa problemática y cada quien como que dentro de esa misma comunidad no lo tocó y solucionó cada quien por su lado. Solo hasta allí cuando había esa reunión
del grupo, de la comunidad, y escuchamos el discurso de las personas, pues es cuando nos damos cuenta, bueno, es que cobra relevancia el tratar esto, se justifica por estas razones. Antes no se ha trabajado, qué se ha hecho, qué de lo que se hizo, qué funcionó, qué no funcionó, cuál es la innovación, cuál es el compromiso, o sea, en esa justificación es donde se toma fuerza y relevancia en el por qué se va a realizar esas acciones, ¿cierto? Entonces, es importante que tengan en cuenta porque porque lo que hemos encontrado en los objetivos es que lo están orientando hacia la comunidad a aplicar, entonces colocan el objetivo general, aplicar instrumentos diagnósticos para identificar cuál es la problemática de tal comunidad. Entonces, eso es parte, digamos, pero del trabajo que estamos realizando. El objetivo general vincula toda esa meta, todo lo que yo deseo eh, alcanzar con esa comunidad qué acciones se van a movilizar para alcanzar o para aportar a esa problemática, ¿sí? Gracias, compañera, esa digamos, la acotación que quería realizar. Yo también quisiera hacer una pequeña precisión con respecto a lo que he venido verificando con los trabajos dando alcance un poco a lo que dice el compañero Mario, que me he encontrado que están estableciendo como objetivo general verbos que son o corresponden más al diagnóstico, y el diagnóstico ya lo hicimos en el paso 3. Entonces, verbos como identificar, como analizar, como establecer, como describir, pues no corresponden a un objetivo general que esté en el sentido de intervenir, en tanto que cuando vamos a hacer una propuesta de intervención o de implicación con la comunidad para modificar una problemática, justamente ese verbo debe ir en procura de transformar esa situación. Entonces, cuando tú identificas, cuando tú describes, simplemente estás conociendo y estás, digamos que, adentrándote a la problemática, reconociéndola, pero ahí no va a haber ninguna transformación. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta en el momento de establecer los objetivos, siempre deben ir orientados a esa transformación que está requiriendo la comunidad en virtud de que vamos a hacer es un proceso de intervención, porque ya pasamos por el paso de diagnóstico, entonces allí ya no vamos ni a analizar ni a identificar, porque eso ya se hizo en el paso 3. Quería hacer esa precisión. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a los compañeros por esas aclaraciones. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, mi profe. Bueno, gracias. Ok. Voy a encender la cámara, aunque me dice que como que tengo la conexión un poco baja, pero vamos a ver cómo nos va. Listo, entonces vamos a continuar con el tema de los modelos de intervención. Como ya sabemos, no vamos a partir de cero porque ya venimos trabajando con los modelos de intervención que para este caso fueron el modelo de bienestar y el modelo de empoderamiento. Ya a esta altura del curso, ya ustedes eligieron un modelo por el cual ustedes van a trabajar y van a intervenir en su comunidad. Entonces ya esta temática no es ajena a ella, pero sí vamos a tocar como lo principal, ¿cierto? Para afianzar, porque ya en este paso 4 van a mirar que ustedes van a hacer como un marco teórico que se va a regir por el modelo escogido, ¿cierto? Y esas estrategias que ustedes van a diseñar. Antes de iniciar, quisiera que nos escribieran en el chat o quien quiera abrir el micrófono y nos digan o nos recuerde, porque nos pasa a recordar, por qué es tan importante escoger un modelo, ¿sí? Para la intervención psicosocial.
Porque siempre como que debemos de elegir un modelo. ¿Qué dicen? Profe, habla Olman Salazar del SEAD Málaga. Hola, Olman, cuéntanos. Eso es profe, eso es como todo. Eso es como decir, voy a hacer mi casa, voy a edificar mi casa. Entonces hay que escoger un modelo. ¿Para qué? Para uno llevar una guía, para uno llevar un camino. Correcto. Para llegar a la meta. Correcto, Olman, muy bien. Aquí nos dice Andrea porque nos da una guía para desarrollar la acción. Correcto. Entonces miremos que esos modelos es como esa carta de navegación, ¿cierto? Es como ese camino que se elige para recolectar la información en la comunidad, ¿cierto? Atendiendo que siempre necesitamos tener como una línea a seguir, no se va a improvisar a la comunidad, no se entra a improvisar, ¿cierto? Se tiene un sentido, se tiene un objetivo, se tiene una finalidad y se sigue un proceso. Dentro de ese proceso siempre vamos a tener unas personas, unos quienes, ¿cierto? Vamos a tener un porqué, un motivo, un móvil del por qué se va a intervenir, ¿cierto? Un cuándo, un dónde. Y todo eso lo enmarca el modelo. Esa es como lo digo, la carta de presentación, ¿cierto? La base por la cual se va a hacer el trabajo. Continuemos entonces con el modelo de bienestar, compañera. La siguiente. Siguiente diapositiva. Listo, entonces tenemos, se pasó mucho, pero bueno, vamos a iniciar hablando de que el bienestar, tenemos aquí que la estructura está en relación directa con las fuentes de apoyo social, las cuales tienen una reciprocidad entre el individuo y su realidad cotidiana. Estas indicaciones establecen variables objetivas del apoyo. Cuando hablamos, si tomamos la palabra literalmente bienestar, ¿cierto? Eso nos lleva a como toda esa satisfacción, esa tranquilidad, ¿cierto? A nivel mental, a nivel físico que nosotros tenemos. Y qué idóneo sería el modelo en esta época donde nosotros aún estamos bajo una amenaza de un virus que aún está mutando. Gracias a Dios, en estos momentos ya la vacuna lo tiene mucho más controlado, pero que generó mucho inestabilidad emocional, ¿cierto? Mucho malestar. Y qué idóneo sería, y es este modelo para trabajarlo en comunidades. Vamos a ver entonces que tenemos tres entornos muy entrelazados con este modelo que son el fisiológico, el social y el psicológico. Cuando hablamos de fisiológico, eso lo atribuimos a toda la parte física, la parte biológica, ¿cierto? Que puede haber afectado o que interfiere en nuestra salud. En la parte social, no somos seres individuales, aunque nacemos, podemos decir así, individual, la mayoría o algunos, siempre tenemos esa necesidad de estar en contacto con otras personas, ¿cierto? Hacemos parte de una sociedad. En la familia, ¿cierto? En nuestro barrio, en nuestro trabajo, y en todos esos medios, esos entornos donde nos movemos. Y a nivel psicológico, porque tenemos una conducta, nos regimos por un comportamiento, ¿cierto? Que lo modifica esa conducta, ese temperamento. Y todo ese contenido mental y todos esos procesos psicológicos que nosotros manejamos, pensamientos, sentimientos, emociones, de todas positivas, negativas. Entonces miren que es un engranaje cuando hablamos de este modelo de bienestar. Sigamos, compañera. Tenemos entonces que uno de los primeros autores que proponen este modelo es Lin y Ensel, y lo llevan a tres, podemos decir, a tres estratos, tres momentos. El primer momento va muy relacionado con la parte del apoyo social, pero ese apoyo social que es voluntario, ¿cierto? Cuando uno hace grupo de un grupo de apoyo, un grupo de autoayuda, ¿cierto?
creamos un grupo para socorrer, para ayudar porque surgió una necesidad. Tenemos un segundo estrato que también tiene que ver mucho como con las redes sociales, ¿cierto? Con lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces aquí entra lo que es nuestros vecinos, nuestros amigos más cercanos, ¿cierto? Y todo también lo que las redes sociales nos pueden nosotros brindar para nuestros beneficios, para el servicio de la sociedad. Y otro estrato, un tercer estrato, es ese estrato íntimo y significativo. ¿Y por qué decimos significativo? Porque aquí hay un contenido como afectivo, un contenido de amor, de proximidad, ¿cierto? Cuando estemos, y son como todos esos vínculos y esas relaciones que establecemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres y con nuestros familiares. Entonces miren cómo se va componiendo y cómo se va formando ese bienestar en cada una de nuestras esferas donde nos movemos. Siguiente diapositiva. Este modelo también nos habla del estrés psicosocial, ¿cierto? Y este autor es uno de los primeros en proponer esta temática, dando como relación a todo ese malestar, esa incomodidad, esa ansiedad que se genera a nivel mental y físico, y que puede ser subjetivo porque quizás lo que me estrese a mí, no me pueda que a mi vecino no estrese, ¿cierto? No siempre los factores estresores son los mismos para cada persona. Hay personas que se pueden estresar por el ruido, el alto ruido de la música a ciertas horas de la noche, como algunos estudiantes manifestaron en sus trabajos de investigación en la comunidad. El ruido, ¿cierto? Que están en una unidad residencial y que las horas y que son unos decibeles, una cosa impresionante, ¿cierto? Y eso genera estrés, pero habrá otras personas que no, que la bulla o el ruido no los afecta. Entonces los factores cambian, es muy subjetivo, pero así sea subjetivo, eso se va a reflejar en el entorno, ¿cierto? Se va a reflejar en la sociedad por las expresiones corporales, por los gestos, por las miradas y por lo que yo manifiesto. Así que a pesar de que inicia siendo muy subjetivo, con lo que yo proyecto también se vuelve un problema a nivel comunitario y un problema a nivel social. ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente diapositiva. Sí, mi profe, muy bien. Entonces miremos que este modelo de bienestar lo que nos invita es a mirar cuáles son como esos tips, cuáles son esas variables que nos permitan a nosotros primero conocernos y reconocernos, ¿sí? En qué nos afecta, en qué nos molesta. Aquí también fue algo muy fundamental y es que a veces a nivel comunitario surgen unas carencias o unas necesidades que a veces son ocasionadas digamos, por el ambiente cuando hay un desastre a nivel ambiental. Entonces se desbordó el río, no sé, un viento muy fuerte que destechó las casas, y eso también de una u otra forma sabemos que eso hay un desequilibrio a nivel de bienestar, ¿cierto? Entonces ahí entra lo que es el gobierno con las ayudas, cómo vamos a resurgir, cómo nos vamos a organizar para recuperar, ¿cierto? Con qué quedamos, con qué fortalezas tenemos. Importante identificar esos líderes positivos, esos líderes pasivos que también por ser pasivos también nos sirven en la coyuntura y en la organización de la comunidad. Entonces es muy importante este modelo de bienestar cuando se habla de necesidades, de carencia, ¿cierto? De desequilibrio mental, psicológico y hasta físico, y cómo se puede como restablecer. Tenemos aquí entonces unas variables en cuanto al fortalecimiento comunitario, como lograr dirección sobre las circunstancias de vida y control sobre el entorno por parte de los actores sociales afectados por circunstancias del entorno. Controlar los recursos necesarios para hacer las transformaciones deseadas, para obtener bienestar colectivo y funcionar en la libertad, personal y en libertad. Superar condiciones de vida marcadas por la desigualdad y las relaciones de opresión, sumisión y explotación. Desarrollar acciones liberadoras, lograr la liberación de estas condiciones. Vemos entonces todo lo que encierra
este modelo de bienestar. Me quedo con la tercera, que habla de superar condiciones de vida marcadas por la desigualdad y las relaciones de opresión, porque sabemos que cuando hay muchos grupos que, aunque ya se está luchando mucho en contra de la opresión, todavía se ve que ciertas comunidades y grupos específicos todavía estamos como bajo la opresión, y socialmente, ¿sí? Cuando hablamos de que no hay desigualdad en cuanto al género, no hay respeto con la identidad, ¿cierto? Con el grupo o el color de piel. También se siente uno como quizás menospreciado. Se han hecho muchas luchas, a eso también lo que invita el modelo de bienestar, ¿cierto? A reclamar lo que es de uno, ¿cierto? No quitarle lo demás, pero tampoco no me quiten lo que es mío, porque hacemos parte de una sociedad. Entonces, también dentro de este modelo de bienestar, la invitación es a hacer ese líder positivo, ¿sí? Desde la política, desde lo social, desde lo comunitario, y qué puedo yo proyectar, ¿cierto? Y cómo puedo aportar para ese bienestar que parte individual, pero que debe ser social y colectivo. Bueno, hasta ahí hay preguntas, todo claro, para continuar con el de empoderamiento. Bueno, por otro lado tenemos para este curso el modelo de empoderamiento, que como en su palabra lo dice, habla de empoderarse, de apropiarse, ¿sí? De procesos. Según nuestra autora Marisa Montero, nos propone el concepto de empoderamiento comunitario como ese proceso mediante el cual los miembros de una comunidad, sean individuos o grupos, desarrollan continuamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consistente y crítica para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones transformadoras del mismo tiempo y asimismo. Tenemos aquí a la margen izquierda como un engranaje, unas características que componen todo ese empoderamiento, como es la autoridad, la responsabilidad, la retroalimentación, el confiar en el equipo, el enfoque en la mejora continua y promover información y capacitación. Para iniciar con este modelo de empoderamiento, yo para empoderarme de mi comunidad lo primero que tengo que saber es conocerla en toda su extensión. Recordemos que cuando se aplicaron todo el tema de los instrumentos, ¿cierto? Había un instrumento que era importante conocer, el pasado de la comunidad, ¿cierto? El presente y hacia dónde queremos apuntar, ¿cierto? Si yo conozco a la comunidad con esas destrezas, con esas habilidades, pues sé con qué cuento, ¿cierto? Para saber de dónde vamos a partir, dónde vamos a tocar esas puertas. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos entonces que este concepto de empoderamiento lo que se relaciona es con promover ese sentido, ese compromiso y ese reconocimiento de esas fortalezas, ¿cierto? Para poder, digamos, cumplir con ese objetivo. En este modelo de empoderamiento, a veces las necesidades inician individual, pero se vuelven colectivas. Cuando ya en tu entorno ya es muy marcado el problema de la basura, que no afecta a solo una familia, sino a todo un entorno, ¿cierto? El problema de la inseguridad, que no te puedes sentar de ponte en la puerta de tu casa, salir al balcón, ¿cierto? Compartir con el vecino al frente porque te sientes inseguro. Entonces se vuelve un problema colectivo que ya se necesita organizarse, ¿cierto? Para saber cómo vamos a superar entre todos y a procurar esa calidad de vida, porque lo que se quiere siempre con estos modelos es mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Sigamos. Aquí tenemos otros conceptos de lo que es el empoderamiento, según Rocha y según Escudero, ¿cierto? Como esa capacidad de materializar deseo, producir cambio, cubrir necesidades. Se manifiesta en la fuerza de la jerarquía, control de recursos, roles, definición de espacios para mujeres y hombres, presentes en las estructuras sociales, políticas y en las costumbres que interiorizamos como personas. De igual forma, Rocha
Busca generar pensamiento crítico y comprender su entorno de manera objetiva en todos los aspectos culturales, sociales, económicos, políticos. Si vemos estas definiciones, al igual que la de Marisa Montero, apunta también a ese bienestar. Porque es que si vemos, ambos modelos están relacionados, procurando la calidad de vida, pero sobre todo ese sentido de pertenencia, que nos duela la comunidad, ¿cierto? Que nos afecte y que el problema del vecino también tomarlo como propio, pero en pro de salir adelante, ¿sí? Y progresar entre todos. Continuemos. Aquí tenemos entonces Marisa Montero, el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente estas capacidades, lo que ya hemos mencionado, para la transformación. Continuamos. Este modelo parte de unas dimensiones que son las que nos van quizás como a garantizar el éxito en ese empoderamiento. Tenemos entonces esa satisfacción en el trabajo comunitario, que es que nosotros estemos a gusto con lo que nosotros estemos haciendo, no nos sintamos como una obligación, ¿cierto? Como que no nos empuje, es que, que sea espontáneo esa unión y ese grupo que se va a formar en pro de llegar a una meta. La participación democrática en la toma de decisiones, sabemos que las decisiones se toman en conjunto. No es que si yo soy el líder, entonces lo que se diga sí o sí es lo que yo digo en la última palabra, no. Es decir, qué piensa doña Margarita de la tienda, qué piensa el cura, ¿cierto? Qué piensa mi vecina, qué piensa quizás el director de la escuela, el del centro de salud, ¿sí? Qué aporte nos puede dar, ¿cierto? Y también mirar como todos esos contactos que se tienen para nosotros llegar al bien común. Aquí también hablan del poder legítimo. Cuando hablamos de poder legítimo, no es ese poder que yo me tomo, ¿cierto? Sino de que si escogemos ese líder es porque es una persona garante, ¿cierto? Y es un representante que va a dar fe y que le duele la comunidad, la conoce y va a tener credibilidad y aceptación ante el grupo. Entonces miren cómo es bien importante esta dimensión, ¿sí? Para, digamos, empezar como con todo ese trabajo comunitario. Recordemos que en los inicios, ¿qué se hizo? Se elaboró un documento donde era como una carta de presentación. Sí, porque ustedes no van a llegar a una comunidad, algunos la hicieron en su comunidad, otros la hicieron en comunidades diferentes, en comunidades que vivieron anteriormente, pero siempre hay como un puente, como una cara, una puerta, una presentación que es esa persona que nos va a acercar a la comunidad, pero que es conocedora de ella, es ese líder, ¿cierto? Y tenemos también ese interés político, no politiquería, sino que también esos entes gubernamentales también nos ayudan mucho cuando son ese político que le duele la comunidad y que cómo podemos nosotros tocar puertas si nosotros no podemos, buscamos bancos para nosotros poder superar el impasse, ¿sí? Satisfacer esa necesidad, cubrirla en ese momento. La autogestión es una dimensión muy importante porque nos permite identificar qué vecino, como persona, que tenemos, qué potencialidades hay. Por el hecho de ser ingeniero. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué contamos y qué nos falta para lograr el objetivo? Que organizamos con comunidad. Aquí también es muy importante no trazarse esas metas ambiciosas, ¿cierto? Sí, llegar de lo poco a lo mucho. ¿Sí? Es que nosotros en un mes vamos a tener, por ejemplo, la calle pavimentada o el parque, ¿cierto? En un mes se va a arreglar el problema de la inseguridad, pero, ¿cierto? Todo tiene, digamos, su proceso, ¿cierto? Y empezar a tocar puertas, ¿cierto? A diseñar cuáles son las estrategias, por dónde vamos a trazar esa ruta y vamos a iniciar. Entonces miren que tanto el modelo de bienestar como el modelo de empoderamiento, lo que busca es esa ruta, ¿cierto? Es ese camino, es esa guía
hacia dónde vamos a nosotros a seguir. No existe un modelo bueno o un modelo malo. En mi caso he visto que la mayoría de estudiantes han escogido el modelo de empoderamiento. Eso va a depender mucho, ¿cierto?, de las necesidades y de la problemática de cada comunidad, que es diferente. Entonces, ya ustedes, cuando ya han estudiado muy juiciosamente, este es el más indicado para lo que está sucediendo en mi comunidad, ¿cierto? Sea el de bienestar o sea el de empoderamiento. Y mire que tienen muchos puntos de encuentro. Entonces, lo que queremos es que haya muchas claridades, porque en este paso 4 se va a afianzar mucho más con ese marco teórico, ¿cierto? Y con esas estrategias que vayan muy de la mano de lo que quiere el modelo y hacia dónde se quiere llegar. Entonces, bueno, mis amores, espero que haber despejado un poquito las dudas, no haberlos confundido más, sino que por el contrario, haberles aclarado. Al final tendremos también el espacio como para resolver dudas. Y no sé si en este momento también en el chat tiene alguien alguna duda, si no seguimos avanzando en nuestra web. Y muchas gracias. Erika, ¿me permite para los estudiantes? Claro que sí, compañera. Que los estudiantes tengan presente que estamos trabajando solo dos modelos. El modelo de empoderamiento y el modelo de bienestar. Porque en algunos trabajos están colocando que modelo de redes, correcto, modelo ecológico y otros modelos que no tienen que ver con el modelo de empoderamiento pues se están trabajando solo esos dos modelos. Entonces, que el de bienestar y el de empoderamiento, para que ellos lo tengan como presente y no trabajen otros, sino la guía dice muy claro que pues, solo se están trabajando esos dos modelos, entonces para que ellos lo tengan como en cuenta. Gracias. Súper, compañera, por esa aclaración, muy pertinente, porque sí nos ha pasado que nos proponen otros modelos, pese que se ha hecho como la observación por los diferentes medios, que solo uno de esos dos no se admite en otros. Sabemos que hay muchos modelos de intervención, pero siempre nosotros aterrizamos en dos modelos para no generar como esa distorsión, ¿cierto? Y pese a eso, no están siguiendo las instrucciones y están realizando en el trabajo otros modelos diferentes. Así que ya hemos hecho la observación para que ya en este paso 4 hagan la corrección los que han caído en ese error. Gracias, compañera Eugenia, por esa aclaración. Bueno, Erika, gracias. Compañero César. Muy bien. Bueno, vamos a ver acá. Muy buena tarde a todos. Gracias, profe Erika. Qué bien, vea esa presentación límpida y clara. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a tratar de adentrarnos un poquito más sobre las mismas estrategias de intervención para la acción psicosocial, ¿sí? Para ello quisiera pues como hacer un pequeño recorderis para que lo tengamos allí presente, tal vez algunos de los 62, 64 que están ahora vinculados, pues sea su primera vez de estar en la web, pues vamos a darle un pequeño repaso como a todo. Siguiente diapositiva, mi profe. Muy bien. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Qué es un modelo? Es aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo o sirve de pauta para ser imitada, reproducida o copiada, tal como lo estaban diciendo ahorita los compañeros en el chat. Bueno, modelo, ¿cierto? Modelo es la posibilidad de imitar o de seguir, pues, o de producir algo para mejorar. Bueno, intervención, término intervención, se emplea para dar cuenta de la interposición de una autoridad en algún área o institución que demanda por fuerza mayor un orden que ha perdido por alguna situación extraordinaria. Acá es donde viene. Nosotros estamos haciendo un proceso de aprendizaje para hacer intervención en la comunidad, ¿cierto? Pero yo tengo que ser el primero en empoderarme de todo el proceso metodológico, de los mismos modelos, de todo lo que corresponde. Por eso hemos insistido tanto, leer la unidad,
mire, aquí está la unidad, vamos a leerla, vamos a profundizarla. Tenemos espacios de asesorías también con los compañeros, tenemos el Skype disponible todo el tiempo, en fin, estamos muy atentos. De Popayán, hay una compañerita que tiene, a ver si hacemos mute, ok, ya, listo. Notemos que acá nos dicen que es la autoridad, es decir, quien va a hacer la intervención debe estar desde ya en la parte de la autoridad para interponerse y decir, bueno, espera un momentico, es que acá necesitamos hacer una fuerza mayor para generar un orden. No es que usted llegue con autoridad a desordenar lo que ya estaba más desordenado todavía, ¿cierto? Entonces debemos tener allí un principio de realidad antes de intervenir en las comunidades y entonces así ya podemos hacer otro proceso muy interesante que es la investigación. ¿Qué es la investigación? Es un proceso intelectual y experimental, ¿sí? Que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistémico, es decir, paso a paso, con una finalidad de indagar sobre un asunto o un tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Notemos que muchos de los proyectos que ustedes tienen, las propuestas que ustedes tienen, van muy en el interés humanístico, social y a veces hasta tecnológico, ¿cierto? Pero entonces es un proceso intelectual, no es una magia, un proceso va paso a paso. Pero entonces si a esta investigación le vinculamos otro término que es la acción, entonces una investigación-acción se asemeja a los métodos de investigación mixto, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo de ambos, solo que difiere de estos al centralizarse en la solución de un problema específico o práctico. Entonces, yo estoy haciendo la investigación, pero estoy participando con la misma comunidad o ese ente investigado para entonces generar desde allí una respuesta a aquella situación que estoy haciéndome como pregunta problematizadora. Ahora bien, notemos cómo vamos, un modelo, una intervención, una investigación, esa investigación acción, pero también una acción comunitaria. Acá es donde ya viene nuestro quehacer. Esa acción comunitaria, ¿cierto? Promueve la cooperación entre los diversos sectores de la población y sirve, asimismo, para mejorar la capacidad de implementación social de los vecinos, vecinas y fortalecer así la convivencia y la cohesión. Vamos viendo cómo se va notando el enlace. Entonces, nuestro curso de acción psicosocial en la comunidad no es más que aquellas herramientas mismas que nos dan para poder saber cómo hago esa intervención a través de un referente teórico, hago esa investigación, empiezo a observar y empiezo a generar ahora sí unas estrategias de intervención. ¿Qué son esas estrategias? El conjunto coherente de recursos, estrategias, recursos utilizados por un equipo profesional, disciplinario o multidisciplinario, con el propósito de desplegar tareas de un determinado espacio social y sociocultural con el propósito de producir determinados cambios. Con el propósito de producir determinados cambios. Entonces, ya la profe Eugenia estaba mencionando, bueno, ¿qué es lo que usted quiere alcanzar? Objetivo. ¿Cómo lo quiere alcanzar? Pues entonces están los objetivos específicos que nos daría a nosotros la parte de la metodología. ¿Y esa metodología qué es? Ese conjunto coherente, ¿cierto? De recursos, estrategias. Todas las estrategias, ¿cierto? Que yo pueda tener un propósito y ese propósito es el de producir un cambio, que ahí es donde nosotros hablamos. Bueno, ¿y cuál es el impacto esperado? No, pues que toda la gente se pueda movilizar, sí, pero ¿movilizar en qué? ¿Ves? Entonces, es muy importante que allí lo tengamos en cuenta. Bueno, siguiente diapositiva, ya que hicimos todo este repaso. Muy bien. Es muy importante que para nosotros poder hacer una intervención, ¿sí? Que es entrar con autoridad, debo descubrir, debo observar muy bien
¿Cuál es el desarrollo cognitivo y conductual de la comunidad? No es porque como yo ya he estudiado y conozco las situaciones y debería ser el comportamiento de esa comunidad de cierta manera, porque yo así lo veo, es que yo soy un gran profesional, yo leo muy bien a Maritza Montero y yo sé cómo es que es el proceso de las comunidades, no puedo pasar por encima cuál es el desarrollo cognitivo y conductual de la comunidad. Es muy importante conocer el entorno, conocer a través de la observación. Por eso, los 3 instrumentos que hemos utilizado. Por eso no es porque nos sentamos ahí y pongámoslos a trabajar bien bueno a ver y que se rompan la cabeza tratando de organizar las cosas. No, muchachos. Los 3 instrumentos tienen un sentido particular. ¿Cómo es que yo hago un mapeo parlante? Es decir, observo todas las situaciones que se presentan, no solamente físicas, sino también en el mismo contexto cognitivo, somos psicólogos, ¿sí? Cognitivo y conductual de la comunidad. Entonces, para saber cómo voy a actuar, qué voy a decirles, ¿qué tal usted como psicólogo? Ay, no, entonces ustedes no hacen lo que yo les digo, entonces definitivamente no sirve la intervención. No, la intervención tiene que hacerse con tacto, con profesionalismo y además con muchísimo respeto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cuando usted observa ese desarrollo cognitivo y conductual de la comunidad, ¿cómo lo califica usted si hizo una buena intervención? Pues cuando usted ya sabe cómo están pensando estas comunidades, es decir, cuál es su construcción mental y cuál es su construcción social, y a través de ello empezamos a generar un concepto de autoeficiencia, una capacidad individual y colectiva para poder persistir en aquellas necesidades propias y poder encontrar soluciones, ¿sí? Entonces, todas esas formas simbólicas van a ayudar a generar a través de buenas instrucciones, ¿cierto? Orales, escritas, buenas difusiones, y acá nos mencionan algunas, las películas, las diapositivas, los videos, los programas de televisión, en fin, todo eso puede ir acompañado en estrategias, ¿sí? Para poder movilizar a la comunidad. Si usted ve que la comunidad no sabe leer, pues ¿para qué los va a poner a hacer una lectura? Si no sabe escribir, ¿para qué los va a poner a escribir? Más bien, pongámosles un video, pongámosles un audio, pongámosles algo que nos va a ayudar a nosotros a generar un aprendizaje significativo en esa misma comunidad. Muy bien. Ahora, dentro de estas mismas estrategias están las mismas campañas, el acercarse. La gente que está con grandes necesidades son precisamente muy afectivas y la afectividad genera efectividad. Entonces yo voy a poder acercarme, soy el psicólogo, el sinónimo del psicólogo es aquel en el que se puede confiar, voy a poderle contar mis historias y decir, mira, sufro esto es lo que me duele en el alma y por eso estoy necesitando de ti, de tu ayuda. Listo, por eso es importante esa parte cognitiva. Siguiente diapositiva, mi profe. Bien, para una estrategia, como les estaba diciendo a ustedes, necesitamos 3 pasos importantes. El primero es la observación. La observación va a transformar al individuo desde dentro para así lograr la sinergia social, ¿sí? Yo lo observo, pero también lo llevo a él a observar y lo llevo a ese movimiento interno, más que movimiento externo de masas, ese movimiento interno, de decir, hombre, sí, yo tengo unas raíces, tengo una situación y un contexto económico, tengo una historia que tiene que ser comprendida. Entonces, cuando ya ese sujeto, ¿cierto? Ese sujeto social se inmiscuye en la misma sociedad, usted va a encontrar 2 posibilidades. Una, de empoderamiento, que es un modelo muy interesante, pero también de observación y de criterios de bienestar. Por eso los 2 modelos que tenemos. Mire la razón tan clara del por qué tenemos estos modelos. Entonces, cuando ya el sujeto social, es decir, esa comunidad, esas personas, empiezan a tener una actitud diferente frente a sus creencias, por eso es importante la observación, saber qué creen, no pues en la parte religiosa, ¿no? También cuáles son esas creencias sociales, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas percepciones? Si tienen una conexión moral o si tienen una desconexión moral, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son esas barreras creadas por las fuerzas sociales? ¿Cuáles son esos sistemas
que ayudan a desinstalarse de sus propios proyectos de vida, ¿cierto? Por ejemplo, la escasez económica, pero también la escasez de proyección mental, social, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ayudarles a generar esos buenos recursos? No es repartiendo mercaditos, es generando procesos de desarrollo de tal manera que la conciencia misma, el despertar de la comunidad, ayuda al siguiente paso: reflexión, inmiscuirse, meterse en la comunidad, pero también a la reflexión. ¿En qué consiste la reflexión? En hacer el feedback, ¿sí? En hacer una retroalimentación desde lo positivo, desde ese aprendizaje social que tanto nos ha hablado también los autores que tenemos en nuestra propuesta, en este curso, en esta unidad, en la segunda unidad, para poder tener dentro de ese mismo elemento social criterios de tomar decisiones, ¿sí? No es ir a hacerle una crítica o un lanzamiento a una alcaldía porque yo soy revoltoso y entonces sacamos pancartas y entre más gente lleve pancartas. No, es hacer una reflexión del por qué lo estoy haciendo. Y esa comprensión de las causas, vamos a poder entender entonces los orígenes de los problemas, pero también los detonantes. No es solamente trabajar lo que detona el problema a nivel social, sino también trabajar cuáles son las causas. Entonces, así ya podemos entender que la planificación participativa es un mismo sistema por todo lo que significan las acciones estratégicas. Esa es la estrategia, ¿cierto? Es saber cómo funciona esa comunidad y tratar de intervenirla de tal manera que yo pueda conocer y articular la participación con la articulación y las demandas propuestas por ellos mismos, pero también cómo desde las partes de las políticas públicas y de cierto orden social podamos hacer un desarrollo interno, un desarrollo social. Vamos a la siguiente diapositiva. Por eso, entonces, las estrategias mismas de intervención que tenemos en el curso son esas tres. Ese mapa de actores, ese mapa parlante. Iniciamos con el mapa parlante, mapa de actores, y empezamos a sacar ese problema, ese árbol de problemas, que también va a generar un árbol de soluciones. Todo esto enlazado en dos modelos importantes que son bienestar y empoderamiento. Entonces, vamos a dos utilidades, ¿cierto? Una de Zen y otra del Papa Francisco. La de Zen dice que las poblaciones pobres son desempoderadas, carecen de capacidades para hacer uso de su libertad, con el fin de incorporarse a la sociedad y participar en su desarrollo. Miren, muchachos, si nosotros como psicólogos comunitarios llegamos con una bandera de la esperanza, más no de la desesperanza aprendida, sino la bandera de la esperanza, y empezamos a banderar procesos a través de instrumentos que son esos que les compartimos, a través de modelos, a través de una teoría clara, nos van a dar unos resultados muy claros, porque siempre hemos dicho, si hay buenos procesos, hay buenos progresos. Si no hay procesos, no hay progresos, ¿sí? El Papa Francisco, ¿qué dice? La pobreza afecta a los valores morales primarios, ¿cierto? Que es aquello de del mismo cuidado. Mire que aún con los mismos muchachos en las intervenciones juveniles vemos desconexiones morales, es decir, aquello que no les afecta a ellos personalmente y yo puedo hacerle el daño al otro y ya, no pasa nada. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social en sus habitantes. Ojo, no solamente es hablar de una miseria física, sino también de la imposibilidad de pensar y de generar una construcción cognitiva y comportamental de tal manera que yo pueda aprender también algo muy bello que es el renacimiento o es de ese mismo empoderamiento, la capacidad de generar resiliencia en las comunidades. Bueno, siguiente diapositiva, porfa. Muy bien. Las estrategias se empoderan y se articulan. ¿Cuáles? La estrategia de empoderamiento, la estrategia o el modelo de empoderamiento, ¿cierto? Y el modelo de bienestar. Pero las estrategias mismas se articulan cuando hay un desarrollo de habilidades. Yo empiezo a construir, mira, esta es otra estrategia, empiezo a construir en la comunidad aprendizaje para que esas habilidades y esos conocimientos puedan generar entre ellos ese mismo fortalecimiento de ellos mismos enfrentar, no encontrar siempre un defensor social, sino que ellos mismos puedan enfrentar las necesidades propias de su comunidad. Pero también conocer las políticas claras que les pueden fundamentar a ellos
donde el Estado también pueda respaldarlos. No es solamente ir a conocer y pedir por los derechos, sino también reconocer cuáles serían esos deberes. Siguiente diapositiva, mi profe. Estrategias de empoderamiento, ¿cuáles serían? Primero, tenemos que hacer un reconocimiento en esa observación si hay una voluntad, ¿cierto? Una voluntad de la comunidad, pero también una voluntad política, ¿cierto? Entonces me va a ayudar muchísimo el fortalecimiento de las capacidades individuales, esa formación individual, pero también me va a ayudar a mejorar la organización de la estructura comunitaria, porque como la gente ya sabe pensar, entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Por eso las estrategias que les compartimos en el curso, porque a través de ese mapa parlante, a través de ese mapa de actores, vamos a saber entonces quiénes van a intervenir, pero con la misma comunidad podemos montar ese árbol de problemas. Entonces algunos decían, ay, lo puedo hacer digital. Sí, usted lo puede hacer digital, no hay ningún problema, sino que es que cuando usted lo hace con la comunidad, usted raya en una hoja y empieza a hacer cartografía social, bueno, una cantidad de cosas maravillosas que podemos hacer como psicólogos. Cuando ya podemos mejorar esa misma organización, eliminamos esas barreras de participación. Antes, al contrario, les generamos a ellos la posibilidad de esos recursos, a ellos de ideas, de propuestas, de soluciones y trabajar fuertemente con la misma comunidad. Siguiente diapositiva, mi profe. Entonces, acá es donde viene nuestra acción ya como psicólogos. Si ya nosotros comprendemos todas esas mismas realidades, también generamos una posibilidad de una calidad de vida en la comunidad. ¿En términos de qué? De integración y de autonomía. También tendríamos una síntesis de la experiencia según la cual el miembro de la comunidad, ¿cierto?, pueda lograr encontrar un lugar y una explicación digna para sus actos y su estado de vida. Mire, qué bueno poder llevar dignidad a las poblaciones que tienen tantas desesperanzas aprendidas. Este modelo de bienestar también nos ayuda a tener una condición que permite un sentimiento de libertad, de autodeterminación, empoderarse bien, que lo lleva más allá a las afectaciones y lo inscribe en un estado psicológico que experimenta mayor control en sus circunstancias de vida. Es decir, que no estaría en una visión lastimera, sino que estaría en una percepción de vida resiliente. Es muy importante llevar a las comunidades a ese espacio. Y también viene otra parte que también lo ha dicho Abraham Maslow, experimenta la satisfacción vital que eleva la calidad de vida de todos, el optimismo, la solución de las diferentes situaciones o problemas que actualmente pueden presentar. ¿Listo? Bueno. Nuestro director nos ha compartido entonces para tener algunas indicaciones de este paso 4. Vamos a observar y vamos a profundizar qué se hace y cómo se hace después de todo esto que hemos compartido nosotros. Me gustaría por el chat, me gustaría también, si prenden su micrófono o si los profes, podemos profundizar un poquito más sobre esta parte y poder entonces, a través de nuestro encuentro, saber qué está pasando con nuestro curso y cómo lo vamos a llevar a cabo de la mejor manera. Compañero César, mire si están compartiendo las asistencias para que ellos vayan. Sí, ya está en el chat. De hecho, lo vuelvo a compartir. Está en el chat la asistencia. Bueno, César, gracias. ¿Alguno de mis compañeros quiere hacer alguna profundización o los mismos estudiantes quieren hacer alguna acotación de lo que hemos compartido hasta el momento? Si ya comprendieron un poco más, también lo podemos decir. Paula va a hablar. Sí, tutor, porque esa parte de la desconexión moral, la que usted nos habla, me parece muy interesante y la verdad, yo la evidencié mucho en mi comunidad cuando yo estaba haciendo el mapa parlante, porque yo senté a la comunidad, tuvimos una reunión aquí con la Junta de Acción Comunal y todos tenían muy claros los sectores de peligro, de riesgo, clarísimos. Y entonces yo les preguntaba, ¿y si los tienen tan claros, pues qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa? Y me dicen, no, la pandemia nos desunió mucho. Ya la gente ve a las personas consumiendo y traficando estupefacientes y ya nadie dice nada.
Y eso me pareció a mí, claro, importantísimo en ese mapa parlante porque la gente ya lo conoce, pero como ya no hayan que hacer, como ya sienten que, bueno, afecta al barrio, pero no a ellos directamente, entonces ya, por decirlo de alguna manera, ya no les importa, ya como que normalizan las situaciones, sería la palabra, la normalizan y la interiorizan tanto que dicen, sí, mira, de aquí a acá a tal lado, esta es la problemática, aquí es donde se está viendo específicamente, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues no paso por ahí, paso por otra parte de la comunidad. ¿Ves? Y como que lo invisibilizan, como que ahí está, pero como no me afecta, pues no hago nada. Excelente. ¿Ves? Esa es la capacidad de la observación, pero entonces, ¿cómo llevar también a la comunidad a ese volver a empoderarse del cuidado personal, pero también el cuidado del otro? Buscamos la manera de huir, ¿cierto? Más que de afrontar. Muy bien, ¿ves? Ahí Sí, viene esa exacto. misma desconexión. Muy bien. Eliana. Profesor, buenas tardes para todos y para todas. Buenas Yo tardes. quería compartir una muy grata sorpresa que he tenido en el trabajo con la comunidad que pues me permitió hacer el ejercicio, que digamos es una comunidad de líderes, de personas, de familias, de una asociación que agrupa familias con personas en condición de discapacidad. Y pues entendiendo, viéndolos desde todos los modelos, pues lógicamente uno entiende que va a intervenir comunidades con unas problemáticas que las tienen, por supuesto, porque, digamos, como decía la profesora antes, hay comunidades y grupos sociales que históricamente han sido vulnerados. Pero que eso no significa, o sea, la grata sorpresa que yo he tenido es que aún dentro de estos grupos y estas comunidades se encuentran líderes y ellos mismos son sujetos y actores sociales muy empoderados, muy formados políticamente, conocen muchas cosas, conocen la normatividad, conocen las instituciones, saben lo que tienen que hacer, han tocado muchísimas puertas durante muchos años, de tal suerte que le dan a uno capacitación en realidad. Y uno pues también crece en ese acompañamiento. Sin embargo, hablando un poco también con ellos y en este diálogo se entiende uno la importancia de la teoría como hoja de ruta, porque por ejemplo Abraham Maslow habla de la necesidad de superar ciertos estadios de necesidades humanas para poder llegar a otros. Y esto se ve muy claro dentro de esas comunidades como, digamos, no superar las necesidades básicas como el hambre, la educación, la falta de trabajo, pues aunque la gente tenga mucho entusiasmo y muchas ganas de superar sus problemáticas, pues los mantiene un poco atados a esas problemáticas y me ha surgido a mí desde el diálogo que he tenido con ellos esa cuestión y ese interrogante. ¿Cómo trascender y cómo generar una acción que realmente lleve a la transformación? Obvio que no será pues como en un ejercicio académico, pero pues sí me quedo como estudiante y como futura psicóloga con esa reflexión. Excelente. Y eso es lo que nos tiene que llevar a todos a la misma reflexión. Muchachos, es que lo que ha pretendido el curso, más que ustedes tengan una posibilidad de una excelente nota en su quehacer académico y pues puedan graduarse y colgar el título allá en el Monumento al Ego, también está el hecho de poder ejercitarse y poder decir, ah, muy bien, es que este instrumento se aplica de esta manera, se observa así, ah, qué bueno, entonces la reflexión de esta manera, ve, me equivoqué, otro aprendizaje, entonces vamos a desarrollar, pero lo bello de todo esto es cuando yo ya no me quedo en el curso, sino que yo sigo con la comunidad y puedo generar entonces así herramientas de trabajo, en fin, que pueda potenciar esa comunidad, pueda transformarla y pueda también generar una mejor calidad de vida. Bueno, muchos saludos de nuestro director. Él quiere, pues, de pronto tener una claridad frente a la guía de trabajo y pues esto será muy bueno para aquellos que vayan a ver de nuevo esta grabación,
es porque en la guía nuestra tiene algunas cositas de pronto que nos ayuda a confundir, pero estos son los parámetros que nosotros como red de curso hemos querido participar con todos ustedes. Bueno, lo primero es redactar la justificación que ya muy bien nos compartió el día de hoy nuestra profe. Nos dio a conocer que es de acuerdo a la problemática, está centrada también desde la misma actividad anterior, entonces la podemos modificar, organizar, potenciar para que entonces lo tengan allí en cuenta. Lo segundo es ya construir un objetivo general, así como ya nos dieron también las instrucciones, cómo se hace un objetivo general. También se dio alguna indicación de que el verbo infinitivo no quede como aquello de indagación, buscando a ver cuál es la problemática, sino ya la propuesta misma de intervención comunitaria. 3 objetivos específicos que significa entonces como los pasos para alcanzar ese objetivo general. Dice también que sustenta y argumenta la acción psicosocial desde el modelo de intervención, ese modelo que ustedes eligieron, ¿sí? Y esas estrategias de intervención bajo ese modelo se va a hacer en un cuadro que también está en la guía, solo que en la guía nos aparece como 5 estrategias. Hay un cuadro de 5 estrategias. El director y la red de curso quiere invitarles a ustedes que al menos hagan 2 estrategias de intervención psicosocial, de todo esto que ya hemos hablado, que hemos compartido. Entonces, sí es muy importante especificar la metodología, ¿sí? Cómo va a desarrollar pues toda esa parte de las estrategias, cómo va a hacer esa parte de intervención en la comunidad. ¿Sonido? Sí se escucha, tutor, Te sí se escucha. escuchamos bien, profe. Ah, bueno, me quedó acá un Yo creo pantallazo negro. que debe ser un problema de audio de alguno de nuestros estudiantes porque te escuchamos bien. No, y yo quedé en pantalla negra completamente. Entonces le voy a dar la palabra a otro de los profes para que ya cierre porque no veo absolutamente nada, quedé en pantalla negra. Y mientras tanto voy a mirar a ver qué pasó con el computador. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, mis profes, mis compañeros harían el cierre de nuestro encuentro. No olviden, por favor, la foto general para que todos prendamos las cámaras y tengamos la fotico allí general al finalizar. Les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir entonces, César, para entonces que quede la... Es que creo que Listo. faltan 2 puntitos por desarrollar, ¿o no? No, ya estaba todo. Ah, vale, profe, vale. Okay. Bueno, sí. Ahí faltaba, lo último era tener muy claro pues todo el proceso. Eso sí, les vamos a pedir algo con todo el amor del mundo, ¿listo? Mientras van prendiendo todas las cámaras, aunque si hay más preguntas las podemos hacer. Muchachos, normas APA, no copiar y pegar. Hay que referenciar todo. Si nosotros encontramos trabajos copiados, nos vamos con la resolución de la universidad y se puede anular el proceso, ¿sí? Seamos muy honestos en esta parte de participación y bueno, no sé si de pronto Mario y mis otros compañeros quieren de pronto hacer otro aporte. Recordarles, No mueva nada porque usted está compartiendo la pantalla. recordarles a los estudiantes que sean muy cuidadosos en el momento de tomar las referencias, ¿cierto? Ya vamos a tener la entrega del documento y es pasado por el antiplagio, ¿verdad? Entonces ahí hemos tenido algunas situaciones importantes a tener en cuenta con algunos estudiantes que aparece una similitud bastante alta, ¿cierto? Y pues eso se va a ver reflejado en la nota. ¿Sí? Recuerden que el plagio es calificado con 0, ¿verdad? Entonces, si van a hacer las citas de acuerdo a las normas APA, sabemos que hay trabajos que se han presentado ya en la universidad, entonces mucho cuidado con estas referencias. Es mejor que ustedes, digamos, produzcan, que se den el ejercicio y se den la posibilidad de aprender en este espacio, ¿cierto? Porque precisamente estamos aprendiendo. Entonces, no por una nota, como lo decía César, sino que sepamos de este curso cómo es el diagnóstico participativo, cuáles son los instrumentos que se pueden aplicar. Entonces, por eso nos damos por bien servidos nosotros cuando
un estudiante tenga claridad frente a eso. Entonces, era un poco para hacer esa apreciación, compañero César. Veo acá la manito levantada, gracias mi profe. Holman, y creo que Paulita también estaba por ahí con la mano levantada. Mi profe, buenas tardes, mi profe César, buenas tardes, señores tutores y quien me escuchan. Holman Salazar, Seas Málaga. Mi profe, excelente clase, siguiente tutoría, guía y guiarnos para nosotros como alumnos, como alumnos, no, como ya profesionales que en un poquito lo somos, que estamos culminando carrera, que vamos a ser psicólogos. Mi profe lo decía, no lo hagamos por una nota, no porque eso es, no, hagámoslo ya como inversión y en pro a la ayuda de la comunidad, que para eso prácticamente la carrera de psicólogos es eso. Entregarnos a una comunidad, saber escuchar, redactar, saber hablar y bueno, totalmente entregado a la comunidad. Muy bien, excelente. Gracias, mi Excelente, profe. Holman. Paulita. Una ahorita chiquita, es que en mi grupo surgió una duda y Sí. creo que entré en un poco de confusión porque, o sea, cada uno de nosotros plantea por lo mínimo 2 acciones, ¿sí? Cada uno. Y en base a eso se construye el diálogo en el foro, ¿sí? Sí, ustedes participan en el foro, lo que ya, primero lo que hallaron, ¿cierto? De problemática en la comunidad con el árbol de problemas, los instrumentos pues aplicados, pero entonces ustedes van a decir, bueno, listo, de acuerdo a este modelo que hemos utilizado, vamos a utilizar estas estrategias, y estos son los resultados. Bueno, en fin, es compartir en el foro esta misma situación, pero no es como llenarnos entre todos consigámonos unas 20 estrategias, ¿no? Usted 2 estrategias implementadas de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que usted encontró como objetivo para alcanzar en la comunidad. Listo, doctor, muchas gracias. O sea que ese hace parte del trabajo individual y el diálogo ya es lo grupal. Exacto, sí, de acuerdo también al formato que está en la guía. No vamos a hacer las 5 estrategias que ya aparecen, sino que hacemos 2 nomás, no hay problema. Listo, doctor, muchas gracias. Esa era mi Vamos duda. prendiendo entonces las cámaras, a ver, para que nos veamos todos, tomamos una fotico acá a nivel comunitario, es decir, somos compañeros todos de acción psicosocial, qué chévere. A ver si, bueno, tomamos la foto, Mario también. Vamos a sonreír todos para la foto. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, quedaron muy bellos todos para la cámara. Le vamos a decir al rector de la universidad que ya los puede graduar a todos, que ya hicimos todo un proyecto de acción psicosocial con todos determinados. Muy bien, Belsi también estuvo por acá, vea qué rico. Muchachos, no se les olvide también la asistencia, ahí está la asistencia para que la hagamos. Bueno, mis profes, no sé qué otra cosita podemos mencionar en este momentico. No sé si hay preguntas de algunos estudiantes o de... Sí, creo que ahí está levantando la mano algún estudiante frente a alguna duda, alguna inquietud que tenga. Diana Ballén. Bueno, Dianita, ánimo pues. Buenas tardes, tutores, ¿cómo están? Qué pena. Bueno. Pues primero, disculparme porque ingresé 15 minutos tardecito, es que la verdad pues llegué tarde de trabajar, entonces sí, me disculpo. Bueno, yo tengo una pregunta ante lo que toca hacer en la comunidad. Yo estaba pensando, pues lo que pasa es que pues a mí me toca citarlos entre semana a las mamitas que participaron. Digamos que para dar a conocer se puede hacer, pues digamos que, pues ahí estaban diciendo que dejar que ellas participen. Yo estaba pensando pues tratar de hacerlas como diapositivas, pero lo que ustedes me dieron entonces es digamos que hacer un trabajo conjunto con ellos, se podría hacer que ellas participaran digamos elaborando carteleras o algo así. ¿Frente a qué? ¿Frente a las propuestas que se van a plantear? Sí, señor, frente a las propuestas, porque es que yo pensaba, o sea, yo pensé que era llevar nosotros las propuestas, pero entonces ahí me dejaron un poquito confundida, porque pues digamos que yo las pensaba hacer como diapositivas y pues digamos que pasarlas allá.
pero pues ahorita cuando dicen que conjunto, yo, ay, Dios mío, entonces no se puede. Lo que pasa, Dianita, es que cuando nosotros construimos con la comunidad, nos sorprendemos. Tienen mejores ideas que las que uno puede plantear, porque ellos están hablando de sus mismas necesidades, de sus mismas dolencias. Entonces, como eso es lo que les duele, entonces ya nosotros decimos, bueno, listo, vamos a ver si esto nos ayuda con alguna acetaminofén, ¿cierto? Es decir, con aquellas cosas que le vamos a dar alguna solución, ¿cierto? Qué dicha solucionar la vida de todo el mundo, pero alcanzaríamos algunas cosas. Por eso los objetivos generales tienen que ser claros y concretos. No es voy a salvar al mundo, no, sino vamos a hacer esta actividad y para esto necesitamos este y este paso, los 3 objetivos específicos. ¿Cierto, mis profes? ¿Así estamos bien? Sí, sí, así es. Además que cuando sale de la misma comunidad, se apropian de lo que se va a realizar. No nos pusieron a hacer algo, pues que no tiene sentido. Y en eso mismo, la sabiduría y el conocimiento de la comunidad, pues les va a permitir a ellos apuntar hacia donde requieren ciertos cambios, porque un modelo, digamos, que se traiga de una comunidad que funcionó y si lo traemos y lo ponemos en esta otra comunidad, es muy probable que no surja el mismo efecto, ¿cierto? O sea que es ajeno, o sea, es otra problemática, es otra situación totalmente descontextualizada y no lo van a sentir como propio. Entonces allá nos pusieron a hacer unas carteleras, sí, unos encuentros, vamos a pintar las calles, vamos a hacer esto, pero no hay sentido de lo que se está realizando, ¿verdad? Entonces, en este caso, es que la misma comunidad, como se apropia y sale de ellos, pues va a tener mayor sentido. Es con base en eso. Diana creo que era la que estaba hablando, ¿sí, no? Y eso es lo cognitivo y lo conductual de la sociedad, de la comunidad donde vas a estar. Es decir, cuáles son esos aprendizajes sociales en los que ellos ya construyeron, que pues las estrategias que se van a implementar allí no son las mismas estrategias para una población que sí sabe leer, escribir y hacer muchas más cosas, ¿cierto? Entonces, sí sería importante tenerlo allí presente. Es con la comunidad. Gracias, gracias. Ahora sí ya me queda muy claro. Muchas gracias. Listo, Dianita. ¿Alguien más? Bueno, eso nos quedó tiempo hasta para el tiempo. Muchachos, qué bueno vernos, saludarnos, qué bueno haber compartido este momento. Estamos todos los profes muy dispuestos en el Skype. Y cuando necesitemos alguna situación, alguna pregunta, levanten la mano. Profe, no entiendo eso. Ahí estamos todos muy dispuestos para poder acompañarles en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, muchas gracias por haber participado en esta web. Dios les bendiga y chao, chao, hasta la próxima. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias, compañeros. compartir el conocimiento y aprender todos los unos de los otros. Muchas gracias. Gracias, compañeros y estudiantes. Feliz tarde. Gracias, lo mismo. Igual, feliz tarde para todos. Muchas gracias por todo, tutores, compañeros. Con gusto, con todo gusto. Un abrazo desde Chile. Un gusto, que estés muy bien. Un abrazo también. Igualmente. Saludos, compañeros.